Muy buenos días. Ya, jóvenes, el tema de hoy a desarrollar es la elipse. La elipse, tan igual como la parábola y la circunferencia, son las llamadas cónicas, o sea, son producto de la intersección de un plano a un cono. Ya hemos visto el estudio de la circunferencia, de la parábola, y finalmente vamos a ver lo que es la elipse. Ahí tenemos una definición de la elipse. A ver, ¿qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico es una figura geométrica, pero no cualquier figura, sino que sus elementos, o sea, sus puntos que constituyen a la figura, deben cumplir una propiedad especial. Entonces, una figura que cumple una propiedad especial para todos sus puntos, pues está considerado como un lugar geométrico. Por ejemplo, la circunferencia es un lugar geométrico, porque todos los puntos de ella cumplen una propiedad. Es decir, esa propiedad indica que un punto del plano equidista de los infinitos puntos de la circunferencia. Entonces, es un lugar geométrico. La parábola igual. La parábola también está considerado como un lugar geométrico. Dada una recta en el plano, un punto fijo llamado foco y un punto del plano P, móvil significa que puede tomar cualquier posición del plano. Si cumple esta condición, que si todos los puntos del plano que tengan igual distancia a ese punto foco y a una directriz se uniera, esos puntitos que cumplen esa condición se unen, entonces estarían formando una parábola. ¿Ya? Entonces, la parábola es un lugar geométrico, porque todos los puntos equidistan de una recta que se llama directriz y de un punto fijo denominado foco. Pues igual sucede con la elipse. ¿Ya? Igual sucede con la elipse. Mira, acá se ha dibujado un segmento V1, V2. Es un segmento de longitud fija, por decir 20 centímetros. ¿Ya? Al trazar esa recta V1, V2, he posicionado dos puntos llamados F1 y F2, que están en esa recta cuya longitud es constante. Ahora, en el plano existen infinitos puntos que cumplen esta condición. Que la distancia de P a F1 más la distancia del punto a F2 es un valor constante, no importando
no importando la posición del punto. Ese punto, como digo, es móvil. ¿A qué me refiero móvil? Me refiero a que ustedes pueden posicionar en cualquier punto del plano. Y esas dos distancias que ustedes ven acá, de P a F1 y de P a F2, cuando tú sumas esta más esta longitud, siempre te va a dar la longitud B1, B2. ¿No es cierto? Por decir un ejemplito, ¿no? Esto es fijo, los 20 centímetros. Entonces, si esto mide A centímetros y B centímetros, no importando la posición del punto en el plano, si todos los puntos cumplen esta condición, que A más B siempre te da 20, ojo, y no importando dónde esté el punto, ¿eh? El punto está en el plano nada más. Si juntas todos esos puntos, entonces te va a dar una figura geométrica llamada lugar geométrico, específicamente es la elipse. O sea, matemáticamente tú puedes decir esto. Si yo encuentro no solamente un punto, sino encuentro infinitos puntos en la cual la suma de estas dos distancias a estos dos puntos fijos que se llaman posteriormente foco, me resulta siempre los 20 centímetros al sumar, entonces los voy a unir y se va a formar una figura llamada elipse. Así se define la elipse. Ustedes dirán, y si uno todo, ¿qué figura va a resultar? La elipse. Y acá la voy a presentar. Ahí está. Entonces, esa elipse de color azul tiene una infinidad de puntos que cumplen con esa condición. ¿Cuál es la condición? Que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2, la suma de esas dos distancias te da un valor constante. Es la longitud de V1 hasta V2. Ahora, el punto P es móvil. ¿Qué significa? Que puede posicionarse en cualquier punto de la curva. Y mire las características que puede tener. P es móvil. Entonces, se debe cumplir. Mira, si P lo posiciono en V1, mira lo que se cumpliría. V1 ya es P, entonces cambia, en vez de P, ponle V1. V1, F1. Estoy cambiándolo nada más, el P por V1. ¿Ah? V1 más V1 F2. ¿Eso cuánto te tiene que dar? Eso te tiene que dar V1, V2. Con eso se está demostrando que este segmentito que está acá tiene la misma longitud que esta que está acá. Porque también el punto P, que es móvil, se puede posicionar
en V2. Esa es una propiedad que sale obviamente de la definición, ¿no? Y es muy importante que eso usted lo tomen en cuenta, porque en los ejercicios se aplica la definición. Más allá de aprenderse las ecuaciones de la elipse, se aplica la definición. Ahora, ¿qué hay que conocer acá? Los elementos que ven a la derecha. Eje mayor, V1, V2, cuya longitud vale 2A. ¿Ya? Entonces, si la longitud V1, V2 vale 2A, entonces hay un punto medio que es C, y C es centro. O sea, el centro es el punto medio del eje mayor. También el C, que es el centro, es el punto medio del eje menor, B1, B2, cuya longitud vale 2B. Eje focal, F1, F2, que vale 2C. LR es un segmento perpendicular al eje mayor y obviamente paralelo al eje menor. LR se llama lado recto, cuyo valor es 2B cuadrado sobre A. Ya sabemos que B es la longitud del semieje menor y A longitud del semieje mayor. Los extremos están considerados vértices, V1, V2. ¿Ya? O sea, los vértices son únicos, no son 4 vértices, son solamente 2. O sea, son los puntos más alejados del centro. F1, F2 son los focos y el centro es obviamente C. Como verás, la elipse también es simétrica. Por eso que se le llaman eje mayor y eje menor. Ya, entonces como ya tienen claro los elementos, entonces aquí vamos a derivarlo en un análisis a la elipse, ¿no? A ver, recuerden que el punto P, era un punto móvil ¿de quién? De la elipse, ¿cierto? Entonces, si yo trazo nuevamente lo que dije en la definición, PF2 y PF1, ahí se puede formar un triángulo rectángulo con cateto PF1, cateto F1, F2. Puede también formar otro triángulo congruente acá, o un triángulo isósceles aquí. Entonces vamos a establecer una relación. ¿Ya? Ahora que ya saben cuáles son las letras que corresponden a las medidas de los ejes y al eje focal, pues hay que establecer una relación. Por definición, ¿vale? Por definición, PF1 más PF2, la suma de esas distancias, debe darte V1, V2. Pero V1, V2 vale 2A. ¿Te das cuenta? Ahora, en vez de P, cámbialo a V1. O sea, el P muévelo a V1. Muévelo. Pero cuando lo muevas, acá solamente vas a cambiar. O sea,
En vez de P, ponle V1. Luego ponle otra vez F1. Más, en vez de P, ponle V1. La distancia de V1 al foco 2. ¿Y eso cuánto te da? Sigue dándote 2A. ¿Te das cuenta? Ahora, el punto P puede posicionarse en un extremo, ¿ya? ¿De quién? Del eje menor. Mira, este es un extremo del eje menor. Tú sabes que esta suma, este segmento, más este segmento, te da 2A. Pero ¿te has dado cuenta de algo ahí? ¿Cuál? Acá hay un triángulo isósceles, mira. Hay un triángulo isósceles. Este que está acá es C, C, y el eje menor es como la mediatriz del segmento que une los focos. Pero por definición, este segmento más este segmento van a sumar 2A, pero como son iguales, este es A y el otro es A. Por eso ustedes ven acá una relación pitagórica, ¿no? A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Ahora, ese triángulo es isósceles. Puede ser equilátero. Puede ser triángulo, rectángulo, isósceles. Puede ser un triángulo notable de 45, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, obviamente, y acá se puede decir otras cosas más. La distancia de V1 a F1 es la misma distancia de V2 a F2. Y vale A menos C. A menos C. V1 y V2 se llaman vértices porque están más alejados que el centro. ¿Ya? Más alejados que el centro. El lado recto, si lo necesitas, puedes trazar el segmento perpendicular. Puede trazarse por F1 o F2, pero su valor no cambia, 2B cuadrado sobre A. Ya. Entonces, trabajen bastante con la definición y con la relación pitagórica. Tú quieres hablar de 2A, tienes que decir el eje mayor. Si quieres hablar de A, entonces semieje mayor. Lo mismo con el B. B es semieje menor. 2B es el eje menor. ¿Y qué es C? Bueno, F1, F2 es simplemente el eje focal. Entonces C vendría a ser simplemente el semieje focal, ¿no? Y el C mayúscula, no confundir C mayúscula con C minúscula, viene a ser el centro. ¿Centro de quién? De la elipse. Ya, estos son los elementos básicos de una elipse. Ya conocemos prácticamente las relaciones, esta por definición, y esta relación pitagórica. ¿Ya? Y ahora vamos a determinar las ecuaciones de la elipse, pero en el plano cartesiano. Ahí están. A ver. Los primeros, ustedes observan aquí, son el dibujo de elipses que tiene un alargamiento horizontal
y un alargamiento vertical. En el segundo caso es igual, pero la diferencia está en la posición del centro. En el primer caso, el centro se ubica en el origen de coordenadas. Ustedes saben que el origen de coordenadas se representa por 0, 0. Lo primero que tienes que hacer aquí es trabajar con las letritas. Eso para ti es importante. ¿De acuerdo? Para el otro lado también A y B. ¿Ya? En el segundo caso es alargamiento vertical o elipse vertical. El A, como hemos visto hace un momento, en ese triángulo rectángulo, el A era hipotenusa. Como A es hipotenusa, el A siempre va a ser mayor, por eso dice semieje mayor. Por lo tanto, esto siempre se va a cumplir. Si se alarga para arriba, entonces también cambia el A. El A va acompañado en el alargamiento mayor del elipse. No se mantiene constante, por si acaso. ¿Ya? Ahí lo tienen. Entonces, ustedes teniendo el plano cartesiano, ya pueden determinar los puntos de interceptos de la elipse con los ejes. Por ejemplo, ¿no? Este puntito que estoy indicando es un punto de intersección de la elipse con el eje X. ¿Cuál sería su coordenada? Su coordenada sería B0. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Cuál sería la coordenada, por ejemplo, de esta que está acá? Su coordenada de esta es 0, A. Entonces, en algunos casos te van a pedir, ubica las coordenadas del vértice. Entonces, como hay dos vértices, te tienes que ubicar la coordenada. Por ejemplo, en el primer caso, donde estoy indicando el punto con la flecha, ese es un vértice. Y ese vértice tiene una coordenada, unas coordenadas. A, 0. Y el otro, porque este también es vértice. Entonces, cuando te piden a ti, haya la coordenada de uno de los vértices, puede ser cualquiera de esas. ¿Y cuánto sería esto? Cuando es coordenada, te fijas en el signo. Cuando es longitud, es positivo. Entonces acá sería menos A, 0. Esa es la coordenada del vértice. ¿Cierto? También puedes ubicar las coordenadas del foco. Por decir, acá está el foco. Vamos a poner ahí un foco. F1. Y aquí va ya la coordenada del foco. Ya. Tira ya la coordenada del foco. Tú sabes que esa distancia es C, minúscula, ¿cierto? Ahí está. Ya. Entonces, si tú quieres la coordenada de este foco, entonces, de uno de los focos, pues son dos focos, sería menos C, 0. Ahí está. Ya. Entonces, de esa forma ustedes van a ubicar a las coordenadas tanto del vértice como de los focos. Pero lo que interesa es la ecuación. Entonces acá viene la parte de la ecuación. Cuando ustedes tengan alargamiento horizontal, o sea, se alarga
paralelo al eje X o sobre el eje X, acá hay una relación. Siempre te va a dar un. Primero, como las coordenadas del centro está ubicado justo en el origen de coordenadas, entonces ustedes lo primero que tienen que hacer ahí es x cuadrado. Son el conjunto de puntos de la abscisa. Y el otro, y cuadrado. Y cuadrado. Ya, ¿qué cosa va abajo? Hay dos letras que vas a trabajar, el A y el B. El A y el B. Ahora, ¿qué letra va debajo de X? O sea, debajo de X cuadrado, ¿qué letra debe ir? Entonces tú te fijas en la elipse. ¿Dónde tiene el alargamiento mayor? En X. Entonces, dije alargamiento mayor, ¿eh? Y es la letra A, el mayor. A siempre es mayor que B. Entonces, como se alarga en el eje X, crece en el eje X, entonces debajo de X cuadrado tiene que ir A cuadrado. Porque es mayor con mayor, ¿no? Se alarga en X, entonces abajo tiene que alargarse en A, o sea, es A cuadrado. Y en el otro lo que queda, pues el otro es solamente B, es B cuadrado. Entonces, esta es la primera ecuación. Cuando se alarga, paralelo al eje X o en el eje X. ¿Y el otro cómo será? Lo mismo, pero lo que cambia es el alargamiento, pues, ¿no? O sea, acá vas a colocar normalmente tu X cuadrado, ¿tá? Y al otro lado igual, Y cuadrado. Eso ya de memoria, ¿no? Ahora, tú dirás, ¿no? Profe, se está alargando en el eje Y. Sí, está creciendo en el eje Y. Entonces, debajo de Y tiene que ser el mayor. El mayor es A. Ah, entonces le colocas A cuadrado. En el otro lo que queda, B cuadrado nada más. Es la única diferencia que hay entre la primera y la segunda. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la elipse tiene su centro en unas coordenadas HK? Pues el HK es un punto del plano, puede estar en cualquier cuadrado. Entonces, HK significa, joven, que lo que tú vas a hacer es trazar, ¿no es cierto? Colocas tu H como distancia es positiva y el K como distancia es positiva. Pero como coordenada ya depende de su signo, ¿no? Bueno, si H es 4, un ejemplo, ya, si H es 4 y este es 3, su centro, ¿qué coordenada va a tener? Va a tener menos 4, 3. Eso es menos 4, 3. Pero como distancia, trabajenlo con positivo. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Y entonces en el otro lado sucede lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo. Vamos a suponer que aquí está el centro. Fíjate que en la parábola también hay HK y en circunferencia también hay HK. Como verán, el H y el K no cambian, ¿no? Este sigue siendo H.
Es muy importante las coordenadas, porque con eso puedes posicionar el foco, el vértice, todo ello. Ya, ¿cuáles son sus ecuaciones? Ahí están al costado a la derecha. Es idéntico a las dos primeras que hemos tenido. ¿No es cierto? Mira, por ejemplo, la primera. La primera. La primera, ahí dice su símbolo, este elipse está alargado horizontalmente. Entonces, como horizontalmente es el eje X y el A es el mayor, entonces debajo de X va A, pues, ¿no? Pero ya sería X menos H cuadrado sobre A cuadrado más lo que queda. El Y con el K siempre está asociado, Y menos K cuadrado, B cuadrado, vale. Y en el otro le cambia nada más, pues, ¿no? Como se alarga en el eje Y, debajo de Y va A, porque A siempre es mayor. Y ya tienes la ecuación. Esas son las dos ecuaciones de la elipse. ¿Ya? Por lo demás vas a trabajar con esta y con la definición. O sea, la definición se utiliza muchísimo acá. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de problemas se trabaja con la definición. Cuando digo definición me refiero a esto, ¿no? Acá, a esto. Ese punto P puede ser cualquier punto, ¿cierto? Y eso siempre se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a resolver un problema, le digo, ¿sabe qué? Por definición. Ah, ¿de acuerdo? Ahora, en YouTube pueden ver videos cómo se forma una elipse. En una mesa se coloca dos clavos, ponte de 20 centímetros, con una pita, y estirando la pita y colocando pues un dedo, comienzas a describir una elipse. Hay videos de esto bastante, ¿no es cierto? Así que pueden ver eso también, ¿no? Para que vean ustedes que esas distancias, la suma de esas distancias se conserva igual, igual se conserva. Pues dice por definición, ¿ya? Ya tenemos la ecuación de la elipse, ya tomó captura seguramente. Ahora vamos a resolver los problemas, ¿ya? Los ejercicios. Si quieres aprender esto, no es muy difícil, tienes que tener tu papel a la mano, intentar resolver. No hay otra forma de aprender. Mirando no se aprende nada. Ahí está, les dejo ahí ese problema 1.
Dice una elipse tiene su centro en el origen de coordenadas. Entonces vamos a dibujar el origen de coordenadas. Vamos a suponer que sea eso. Ya. Por ejemplo, este es el origen de coordenadas. Ahora, la coordenada del foco es 0,5. 0 raíz de 5. Este puntito es aproximadamente 0 raíz de 5. Si este es el foco y este es el centro, porque dice que el centro está en el origen, por acá debe estar el otro foco. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la elipse es vertical. ¿De acuerdo? Es vertical. O sea, el foco, los focos y el centro están en línea recta. ¿De acuerdo? Los vértices están en los extremos, superior e inferior. Es una elipse vertical. Por lo tanto, tengo que dibujar una elipse vertical. Ahí está. Uno de los focos está por aquí y el otro está por acá. Ahí está. Vamos a ponerle, a ver, F1, F2. La coordenada del foco 1 es 0 raíz de 5. Además dice que el eje menor mide 4. Si el eje menor mide 4, eso quiere decir que el semieje es 2. O sea que este es 2 y este es 2. Te piden haya la ecuación de la elipse. Muy bien. Todos sabemos que esta distancia es raíz de 5. Por la coordenada del foco, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. Si tú unes este foco con este extremo, ¿qué vas a formar? Un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, puedes hallar la hipotenusa. La hipotenusa vale 3. Entonces, ¿qué sucede?
Yo sé que este famoso triángulo es muy conocido por nosotros. Acabamos de resolverlo, de explicarle qué es. En la resolución se nota claramente que el semieje B es 2. El semieje focal, o sea, la letra C, es raíz de 5. Y ahí mismo se ve el semieje mayor, o sea, A, sabes tú que es 3. Y ese triángulo rectángulo están ABC. Los 3 están ahí. Pues ya está resuelto el problema. Como se alarga hacia arriba, o sea, se alarga paralelo al eje Y, entonces, pues, debajo de Y tienes que estar el A al cuadrado. Pero en este caso, primero vamos a colocar el X, o sea, X al cuadrado. ¿Quién va debajo de X? X, ojo, tiene a 2, ¿cierto? 2. Como 2 es pequeño, y X es pequeño porque se alarga en el eje Y, sería 2 al cuadrado. Nada más. Y en el otro, como se alarga para arriba, abajo será el A cuadrado. ¿Está bien? Se alarga vertical. El A es 3. Sería 3 al cuadrado. Y esa es la ecuación de la elipse. Así es. 9xp. Saavedra, ¿no? Ya. Ahí está. Ahora veamos otro problema. Este esquema ya está dibujado. Por está dibujado ya es más fácil. Esta elipse se alarga horizontalmente. Si se alarga horizontalmente, ya sabes tú que debajo de x cuadrado va a cuadrado. Ahí la siempre es mayor. Recuerden que acá lo que ustedes tienen que hacer es colocar A aquí y B aquí. La elipse tiene el centro en el origen de coordenadas. Si el centro está en el origen de coordenadas, su ecuación es más corta. Ahí está. Ahora, como vemos en los vértices, es simétrico. Entonces, B tiene una coordenada B. La coordenada de B es 12, 6. ¿Qué indica 12, 6? Indica 12 unidades horizontalmente, o sea, A vale 12, y verticalmente el B vale 6. No, ahí está. Listo. O sea, ya tengo identificado prácticamente todo, ¿no? En la resolución, A es 12 y B es 6. Entonces sale inmediatamente la ecuación de la elipse. Ya, primer caso.
X al cuadrado entre A cuadrado. O sea, estamos hablando de cómo se alarga horizontalmente y en el finalmente está el A, pues sería A cuadrado, o sea, 12 al cuadrado. Y el otro sería Y al cuadrado. Y debajo de Y va B, ¿no? B vale 6, sería 6 al cuadrado. Listo. Para resolver esto se multiplica todo por el número más grande. En este caso, 144. Multiplicando por 144, vas a tener X cuadrado más 144 de 36 es 4, sería 4y cuadrado. Y esto te da 144. La clave, esa es la respuesta del problema. Veamos la número 3. Nuevamente tenemos ya propuesta el esquema. Y lo primero que tiene que hacer es, la elipse tiene su centro en el origen de coordenadas. Si tiene su centro en el origen de coordenadas, ya es mucho más fácil. La ecuación es fácil. Entonces solo hay que posicionar un punto de la elipse. Inclusive te dan la ecuación. Ahí está la ecuación. Inclusive ya está. Ni siquiera deben darte, pero ya está la ecuación de la elipse. Ya. Bueno, en todo caso te dan esta ecuación para indicar que el centro de la elipse está en el origen de coordenadas. Dice, ABCD es un cuadrado inscrita en la elipse. Hay el área de la región sombreada. Repite, el área de la región cuadrada. Como la elipse es simétrica y tiene ahí los ejes de simetría, el eje X, el eje Y. Entonces, vamos a colocar segmentitos que se distribuyen simétricamente. Por ejemplo, esta longitud es la misma que esta longitud. Pero como es un cuadrado, acá hay 4 cuadraditos. Ahí está M. ¿Ya? Entonces me interesa solamente el punto C. ¿Por qué? Porque es un punto de la ecuación de la elipse. Entonces yo tengo las coordenadas de C, lo reemplazo en la ecuación y tengo el valor de M. Tengo el valor de M y ya tengo el área de esa región cuadrada. ¿Ya? Pues vamos a ver acá lo siguiente. Ya, la resolución. La coordenada de C. A ver, veamos. Se nota claramente que la coordenada de C es MM. Pues acá está la coordenada de C. Ya está. Ese punto C es un punto de la elipse. Por lo tanto, satisface satisface a la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que esa coordenada lo reemplazas en la ecuación. Porque es un punto de la solución de la elipse. Lo reemplazas.
Tú ves ahí x cuadrado. Ya, muy bien, x cuadrado. Pero x ya no va a ser x, va a ser m. Porque c, la coordenada de c es mm. Entonces a poner m cuadrado. Y abajo, a cuadrado, tal como indica ahí. Y en el otro, en vez de y, pones otra vez m. M al cuadrado, dividido entre b cuadrado. Listo. Hay que hacer las operaciones, ¿no? Acá, ya vamos a poner acá fracción. Ahí veo un m cuadrado. Esto es a cuadrado más b cuadrado. Y abajo tendría a cuadrado b cuadrado. O sea, a cuadrado por b cuadrado. Y esto es 1. Ya. De aquí puedo despejar m cuadrado. Me interesa m cuadrado. Entonces, m cuadrado es el producto de a cuadrado b cuadrado dividido entre la suma de esos cuadrados, ¿no? A cuadrado más b cuadrado. Ya, ese es m cuadrado. Te piden el área de la región cuadrada. Entonces ponemos aquí área de la región cuadrada BCD es 2m al cuadrado. O sea, es 4 veces m cuadrado. ¿Cierto? Entonces esto saldría 4, luego vendría a cuadrado por b cuadrado, dividido entre a cuadrado más b cuadrado. Y esa es la respuesta. Ese es el área de la región cuadrada ABC. O sea, lo que yo hice acá es que esta abscisa se reemplaza en X y esta M se reemplaza en Y. Eso es lo que yo estoy haciendo. Porque esta ecuación de la elipse rige para todos los puntos. Por lo tanto, una coordenada de C reemplazándolo, pues se satisface la ecuación, o sea, debe cumplir con esa condición. Siguiente. En la figura tenemos una elipse horizontal y tenemos una circunferencia. Ya. Ahora trabajemos con la circunferencia. El arco F1, F2 tiene una medida de 106 grados. La medida es 106 grados. Ahora, por ángulo inscrito, si tú unes C
con ese puntito, acá hay un ángulo. Ese ángulo vale la mitad de 106. 53. Pero dice que F2C es diámetro. Teoría, si tienes acá un diámetro, entonces este ángulo es recto. Entonces aquí hay un ángulo recto. Luego acá se ha formado un pequeño triángulo notable. Donde F2C, que es la hipotenusa, vale 10. Entonces, vamos a distribuir inmediatamente. Si esto es 10, entonces este es 8 y este es 6. F1, F2 son los focos de la elipse. Allá las coordenadas del punto C. La coordenada del punto C ya lo tengo en altura, 6, pero me falta la distancia del vértice O de la elipse al foco 1. ¿Cuánto vale esa distancia? Ahora, todos nosotros sabemos que esta distancia de O a F1 es la misma distancia de F2 a D. ¿Sí o no? Son iguales esas distancias. Entonces, para poder hallar cada una de ellas, necesito la longitud del semieje mayor. Entonces, acá justamente voy a la definición de la elipse. Por definición de la elipse. Un punto de la elipse es la letra C. Entonces, la distancia de C al foco 1 más la distancia de C al foco 2, esa suma te tiene que dar una constante. Y esa constante vale la distancia entre los vértices. ¿Y eso cuánto vale? Vale 2A, ya lo vimos, ¿ya? En la definición. Y entonces solamente reemplaza. CF1, 6, más CF2, 10, eso igual a 2A. De aquí sale A. A te va a salir 8. Si A vale 8, eso quiere decir de que el eje mayor es igual a 16. Estamos hablando, mira joven, toda esta distancia que está acá. Toda esa distancia es 16. Este es 16. Si abajo es 8, te está faltando 4, 4. Este es 4 y este es 4. Ya está. Pero ahora sí puedes hallar las coordenadas de C fácilmente. Ya, las coordenadas de C son, a ver, el origen es O, pues, ¿no? 0, 0, es 4, abscisa ordenada 6. 4, ya, esa es la respuesta, pues, la coordenada de C.
Vamos con la pregunta 5. La figura muestra la sección transversal de un túnel de forma semielíptica que tiene 10 metros de ancho y 4 metros de altura. Esta pregunta vino en la 1, hace 2 años. No, el año pasado vino en la 1. Ya, sí, es la misma. La figura muestra la sección transversal de un túnel de forma semielíptica que tiene 10 metros de ancho y 4 metros de altura. Ya. Si esta es una semielipse, todo esto se le llama ancho. O sea, el ancho es de vértice a vértice. Eso se llama ancho. Y altura se refiere desde el centro. Si levantas una perpendicular, esto se llama altura. En este caso estamos hablando pues del túnel, ¿no? ¿Cierto? El túnel tiene un ancho y tiene una altura. ¿Cierto? Y estos puntitos son puntos que pertenecen a la elipse. Los otros son los simétricos. Entonces vamos a guiarnos acá. Este es el dibujo. Dice, a 2 metros del piso se instalan 2 alarmas ubicadas en A y B. Ahí es la distancia entre las alarmas. Ya. Esto consiste en que ustedes tienen que determinar la ecuación de la elipse. Normalmente, ustedes ubican el centro en el origen de coordenadas. Entonces aquí tú tienes que elegir dónde va el centro de la elipse. ¿No es cierto? O sea, me refiero a lo siguiente, ¿no? Mira. Tú puedes hacer esto, por ejemplo. Acá está el 0, 0. Y el centro está acá siempre. Pero hay una distancia acá. Tú puedes elegirlo acá también. O sea, el sistema de coordenadas, tú lo eliges. ¿De acuerdo? Tú lo eliges. Ahora, normalmente se elige el origen de coordenadas, ¿dónde? En el centro de la elipse. Y entonces, eso podemos hacerlo acá, ¿no? Aquí ya tengo, por ejemplo, este sería el eje X. Y acá sería el eje Y. Como el ancho es de 10. Ya tenemos acá 5, 5. Y además la altura es 4. Ya. La elipse se alarga horizontalmente. Por lo tanto, de ahí fácilmente ves que el semieje mayor A es 5 y el semieje menor B es 4. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, como se alarga horizontalmente, al toque planteas la ecuación de la elipse. Entonces, la primera, ¿cuál va a ser? El x cuadrado.
X al cuadrado dividido entre A cuadrado, porque él es el mayor y se alarga en el eje X. Entonces, A cuadrado sería en este caso 25. En el otro lo que queda, Y cuadrado dividido entre 4 al cuadrado, que vale 16. Ya, esa es la ecuación de la elipse. Ahora, ¿qué punto satisface? B es un punto, de la elipse. Entonces, satisface su ecuación. ¿Qué quiere decir? Que las coordenadas de B lo tienes que reemplazar en esa ecuación. Pero ¿cómo están las coordenadas de B? Acá dice bien claro, a 2 metros del piso. O sea, la lámpara en B está a 2 metros del piso. Las lámparas se encuentran a 2 metros del piso. ¿Y qué te piden eso? Haya la distancia entre las alarmas. O sea, te están pidiendo cuánto vale AB. Pero A y B se instalan, o sea, las alarmas se están instalando en forma simétrica. Quiere decir que aquí también hay dos, porque ahí en el texto lo dice. Se instalan. O sea, las dos se instalan a 2 metros del piso. Entonces, acá lo que te piden es cuánto vale la longitud de AB. Te piden AB. Y entonces, tú le llamas CM, el otro le llama CM. O sea, este es M, por simetría, este también es M. Y M más M es AB, porque si tú trazas AB, se forma un rectángulo. Entonces, aquí AB es 2M. Hay que encontrar M, lo multiplico por 2 y tengo la distancia. Pero ¿cuál es la coordenada de B? La coordenada de B es M de abscisa y 2 de altura de ordenada. Entonces, ese punto B lo tienes que reemplazar. Reemplazamos en la ecuación. Entonces tendrías, ¿cierto? Tendrías, acá. En vez de X va M. M cuadrado. Sobre 25. Y en el otro caso, más Y cuadrado. Pero obviamente, el Y vale ¿cuánto? 2. Sería 2 al cuadrado. Dividido entre 16. Y eso te sale 1. ¿Ya? Ahí está. Ya, para ahorrar tiempo, resolviendo, M te va a salir 5 raíz de 3. Es facilito para ustedes. Es una operación facilísima. Ese es M. Entonces, hallando AB, porque AB es lo que te están pidiendo, la distancia entre las lámparas tendría que ser el doble de esto, 2M, ¿no es cierto? La respuesta sería 5 raíz de 3. Esa es la clave.
Veamos la 6. Un satélite se mueve alrededor de la Tierra, desarrollando una órbita elíptica donde se cumple esa relación de la elipse. CSA como nuestra estrella, ya sabemos quiénes son C. ¿Y dónde se ubica la Tierra? La Tierra se ubica en un foco. El satélite es un punto móvil de la elipse, ¿no? Describe una elipse, justamente. Entonces vamos a ubicarnos acá. Entonces, nos ubicamos. Esta es la elipse. Ahí está. Este vendría a ser el eje mayor. Ojo, aquí no estoy colocando nada de coordenadas, ¿no? Ya, en todo caso, para no confundir, vamos a cortarlo, ¿no? Ahí. ¿Ya está? Entonces, V1, V2, F1, F2, centro C, ¿no es cierto? Estos son los elementos de una elipse. Ya vamos a ponerle el centro O para no equivocar con el C, la C minúscula. Ahí está el centro. Ya. Ya sabemos cómo posicionar las distancias, ya les expliqué en la teoría. A ver. Vértice 1, foco 1, centro, foco 2 y vértice. Ya. Aquí hay una relación. ¿Ya? Vamos a encontrar esa relación. De la relación A es igual al triple de ¿qué? De C. Todos sabemos que C es la distancia del centro al foco. Ahí está. ¿Cierto? Si A vale 13, entonces significaría que 2A sería 6C. Y todo el eje mayor sería 6C. Bueno, entonces acá sería 12. Mira. Ah, acá está, ¿ves? Acá. Así se distribuye. Ahora, ¿qué dice acá? La distancia, ¿dónde está la Tierra? La Tierra dice que está ubicado en un foco. Vamos a suponer que la Tierra está ubicado acá, ahí en el foco 2. Luego dice el problema. La distancia más corta del satélite. Ahora, ¿dónde está el satélite? El satélite es un punto cualquiera de la elipse, es móvil, ¿cierto? Entonces, la distancia más corta del satélite a la Tierra es 450 kilómetros. Y ocurre cuando el satélite está en vértice. Ya.
Entonces, si el satélite está en V1, no, en este caso en V2, ¿no? Porque es mínimo. Mira, mira, si el satélite está en V2, sería la distancia más corta hacia la Tierra, que vale 450 kilómetros. O sea, V2, F2, distancia corta. Y eso vale 2C. ¿Y eso cuánto vale? Ahí dice 450 kilómetros. Entonces acá deduces que C vale, ¿cuánto? 225 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que piden? Piden la distancia más alejada del satélite a la Tierra. Ahora, el satélite ya no va a encontrarse en V2. Ahora, ¿dónde debe encontrarse? En V1. Por lo que te piden es la distancia más alejada del vértice 1 hasta la Tierra, que es F2. Eso es lo que te están pidiendo. Entonces, V1, F2, ¿cuánto vale? Vale 4C. 4C, vale, fíjate, V1 hasta F2. Tierra. Y como C vale 225, reemplaza 4 veces 225 kilómetros. Y la respuesta acá creo que 900. Esa es la clave del ejercicio. Mira, el satélite se va a mover a lo largo de la elipse. Entonces solamente va a tener dos posiciones. La más corta cuando está en V2 y la más alejada cuando está en V1. Pero es un punto móvil. Siete. Dice, un punto ficticio P se desplaza sobre una elipse. Dibujemos a la elipse. La elipse debe tener el eje mayor, el eje menor, su centro, dos focos, ahí está. Colocamos F1, F2 y un punto móvil. Ahí está. Ese punto P se puede posicionar en cualquier extremo, en los vértices, en los extremos del eje menor, cualquier punto. Dice, las distancias menor y mayor del punto P
a cada uno de los focos F1 y F2 son de 10 y 30. Ya, chequea. El punto P, como es móvil, posiciónalo en P. ¿Por qué, profe? Porque desde P hasta F1, ¿no es cierto? Hay una distancia menor y mayor del mismo punto. Entonces sería 10 y 30. O sea, de P a F1 vale 10. Y de P a F2 es 30. Por teoría, estos segmentos son iguales. Entonces, si tú mides la distancia de P hasta el foco 2, ¿esa cuánto va a medir? 30. Entonces, los otros serían 10, 10. ¿De acuerdo? Y por teoría, de F2 hasta el otro extremo también vale 10, pues simétrico. ¿No es cierto? Este también tiene que ser 10. Porque del centro a P hay 20, de este centro al otro extremo de 20. Te piden la longitud del lado recto de la elipse. Ya. Recuerda, teoría. Vamos a la resolución. Resolución. 2A es la longitud del eje mayor. En este caso 30 más 10 o AL. ¿A cuánto vale? 20. Tú sabes que a la distancia del centro, vamos a suponer que este centro sea O. La distancia del centro de la elipse a un foco de O al foco 1 es la letra C. Y eso lo estás viendo que vale ¿cuánto? 10. ¿Estamos? Ahí está. Teoría. ¿Qué dice la teoría? Este es B y este es B. Ahora, el punto P se puede posicionar en este extremo B1. Sí, ahí se puede posicionar. La distancia de B1 al foco 2. ¿Te acuerdas la teoría que hicimos? Es la letra A. Esta es la letra A. Y ahí puedes calcular el valor de B. Porque el A vale 20. Y B, al toque es un triángulo notable, se observa que B es 10 raíz de 3. Ahí está. Entonces, el lado recto tiene su fórmula. 2b cuadrado sobre A. Solo tenemos que reemplazar. No necesito dibujar el lado recto. 2b cuadrado. Pero b vale 10 raíz de 3.
sobre A. En este caso A vale 20. Y esto sale 30 centímetros, porque está en 30 centímetros, ¿no? Y esa es la solución del problema. Ya, vamos al problema 8. Dice que en la figura tenemos los focos y los vértices. Y te dan un dato, ¿no? BF1 igual a BF2. Ya. Luego te piden calcular F1, F2 entre V1 y V2. Ya, como B es un punto de la elipse,
B es un punto del elipso. Entonces, por definición, BF1 más BF2 te tiene que dar, obviamente, 2A. Pero date cuenta en lo que dice en el ejercicio que BF1 y BF2 son iguales. Ya pues. Entonces, ahí hay un triángulo isósceles. Este que está acá es la misma que esta. Obviamente lo que hay que hacer acá es trazar una altura. Cada ángulo valdría la mitad de 53. Y ahí hay una relación de 1 a 2. En este caso, como te pide una relación de línea, de longitudes, no interesa la constante. Como tú ya bien sabes, solamente coloca un número. Ya le pones 1, le pones 2. Y esto te sale raíz de 5. No interesa la constante porque no estás calculando una longitud. Y listo. Luego aquí, ¿no es cierto? Y vas a reemplazar BF1 es raíz de 5, BF2 raíz de 5. Tendrías 2 raíz de 5 igual a 2A. Con esto concluyes que A te va a salir, obviamente, raíz de 5 nada más. ¿No? Ya. Te piden la razón entre distancias F1, F2, V1, V2. De foco a foco hay 2 unidades. De vértice 1 a vértice 2 es 2A. 2A, esa es una definición también. B1, B2, 2A. Pero A vale raíz de 5, entonces sería 2 raíz de 5. De ahí te sale ya la fracción, te sale 1 sobre raíz de 5. Y esa es la respuesta del ejercicio. Ya, listo, vamos a activar su temática.